En Iberoamérica hay muy poca investigación sobre cómo hacer procesamiento de lenguaje natural en nuestro lenguaje. Y eso es un problema que tenemos en la región si nos comparamos con, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, China. Bueno, este sistema es un sistema de simplificación de texto. Entonces, el dataset que construimos, podríamos decir, son ejemplos de simplificaciones hechas a mano por personas que siguen un conjunto de reglas que diseñamos para hacer que las simplificaciones sean más funcionales para población ciega. La investigación surge de la necesidad de tener textos más simples para personas de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y consiste básicamente en tomar un texto que es complejo y transformarlo en un texto más fácil de leer. ¿Cómo se logra esto? Sustituyendo las palabras difíciles de comprender por palabras o sinónimos que son más fáciles de comprender y sustituyendo las estructuras sintácticas, las oraciones que son complejas por otras que sean más simples. Ya seguramente muchos están familiarizados con ChatGPT. Con ChatGPT nosotros usamos un texto de entrada, en inglés se le llama un prompt, que es algo así como una pregunta al modelo grande de lenguaje, y eso es lo que vamos a probar acá. Aquí tenemos varios segmentos de texto que generamos a lo largo del proyecto, donde tomamos distintos segmentos de libros de educación financiera. Por ejemplo, observen este segmento. Luego de haber obtenido la anterior información y haber hecho acopio de las fuentes bibliográficas y virtuales respectivas, el equipo procedió a realizar la redacción o construcción del libro. Entonces, vamos a preguntarle a dos modelos grandes de lenguaje diferentes cómo harían la simplificación de ese texto. En esta página que cualquier persona pueda accesar, se llama chat.rmsys.org, es posible probar modelos de lenguaje que están incluso libres, abiertos, además del famoso ChatGPT. De hecho, aquí vamos a comparar el GPT 3.5 Turbo y también el Llama 2, que es un modelo de lenguaje grande de Meta. Entonces, veamos acá, yo puedo escribirle aquí la pregunta al modelo grande de lenguaje: simplifica el siguiente texto. Entonces, aquí le pego el texto y vamos a ver cómo lo simplifica cada uno, ¿sí? Entonces observen que ChatGPT o GPT 3.5 simplifica ese texto como: después de obtener la información necesaria y recopilar las fuentes bibliográficas y virtuales correspondientes, el equipo comenzó a redactar el libro. Vean cómo acortó la oración original, ¿no? Y luego vamos a probar cómo funciona con nuestro corpus, con nuestro dataset o conjunto de datos original, para luego también probar qué pasa si nosotros lo entrenamos con nuestro conjunto de datos para modificar el modelo y hacer que funcione mejor en nuestra tarea. Sí, es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos simplificación de texto, tomar en cuenta la población meta que va a leer ese texto, ¿no? Al final decidimos que, dada la importancia de la educación financiera en un país como Costa Rica, era una muy buena opción trabajar con textos financieros. Y también para delimitar la población, ya que creemos que cada población tiene o interactúa con el texto de manera distinta, decidimos trabajar con personas de la población ciega. En términos generales, el sector financiero es poco accesible, ¿verdad? Incluso en temas de plataformas y demás. Tiene sus barreras en términos generales, y esta información es muy limitada. Incluso a veces le llegan a uno boletines del banco, ¿verdad?, con consejos de educación financiera y demás que no son accesibles. Es importante que la población con discapacidad visual tenga acceso como parte de una cultura de educación financiera, ¿verdad? Como parte de que independientemente de la cantidad de dinero que manejemos, pues deberíamos hacerlo de manera segura, responsable y sobre todo independiente, que yo pueda tomar decisiones sobre mis finanzas con base en una educación financiera, con base en un criterio que me pueda decir, ok, ¿qué hago? ¿Ahorro, invierto o me gasto la plata? Entonces yo creo que es importante para la toma de decisiones en el día a día y para también
pues proyectar a largo plazo. Bueno, eso me parece que es una tarea muy importante de las universidades públicas, centros de investigación, etcétera, porque pues podríamos decir que son poblaciones minoritarias, subrepresentadas, que bueno, la industria, las empresas no tienen mucho interés porque no les genera mucha ganancia, ¿no? Entonces es muy importante que el Estado se dedique también a hacer investigación, a desarrollar tecnología para pues estas poblaciones, ¿no? Para que tengan un mayor acceso a la información. Por ejemplo, el gobierno es obligado por ley a garantizar el acceso a la información de distintas poblaciones, personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, etc. Y bueno, podríamos decir que estos modelos grandes de lenguaje son una herramienta bastante útil para hacer sistemático y más fácil el acceso a la información de estas poblaciones, ¿no? Para mí, las soluciones tecnológicas inclusivas en cualquier área brindan seguridad e independencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar mis decisiones de manera autónoma, de manera independiente, y puedo ejecutarlas sin que pasen por el criterio de otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero también ofrecen la oportunidad de que la persona pueda establecer incluso un proyecto de vida comprendiendo cuáles son los consejos de educación financiera, cuáles son los pros y los contras, qué sé yo, de una tarjeta de crédito, cuyo contrato tiene que ser accesible, tiene que ser comprensible para que yo lo pueda entender y pueda tomar la decisión de, ok, ¿cómo uso, por ejemplo, esta tarjeta de crédito? Efectivamente, una de las tareas principales que tenemos en las universidades públicas es crear proyectos que tengan un beneficio social. No precisamente que sean capitalizables en términos económicos, sino que aporten algo a la sociedad, y especialmente cuando se trata de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como son las personas ciegas, las personas sordas, las personas con baja escolaridad u otros sectores de la población que podrían requerir nuestra ayuda. Sino que está generando una oportunidad de accesibilidad para las entidades financieras. En accesibilidad decimos que la accesibilidad se crea para unos pocos, beneficia a la mayoría, pero es cómoda para todas las personas. Entonces, si tenemos textos simplificados, va a ser mucho más fácil que una persona adulta mayor o que una persona con baja escolaridad pueda comprender el significado de ese texto.